Un viaje es una oportunidad única para vivir nuevas experiencias, para descubrir gente y lugares con arte, historia y tradición. Aunque siempre terminemos buscando lo que realmente nos gusta. Los momentos más especiales del camino, al final, tienen el sabor de siempre. Pastelería Galicia. Innovando lo tradicional. Preguntas me hago sin afán de encontrar respuestas ni ahora ni en 500 años. Sin las pretensiones del que busca comprender una y otra vez me pregunto, ¿cuánto hay que estirar la cordura para conseguir convertirla en locura? Para conseguir convertirla en locura. ¿Cuánto hay que estirar la cordura? Para conseguir convertirla en locura. No es verdad que según el momento, el lugar, la época, los caprichos del entendimiento social no son más que una algarabía. Fuera como fuere, no pretender agravio es mi única voluntad. Menguar un dolor que su cura no tiene, que si fue provocado por los designios de las voluntades ajenas o por una raíz que dio un fruto ulcerado, seguro podrá mermar. Llámenme ingenuo, pero creo que todo forma parte de una agudeza real. Juana I de Castilla. Tiene dos símbolos que se pueden interpretar con una lógica aplastante. La corona en la mano, 51 años de reinado, ni un solo día de gobierno, y la bola del mundo a sus pies. Es verdad, esta mujer tenía literalmente el mundo a sus pies. Era la reina propietaria de lo que conocemos ahora como España, todos los territorios que había dado de su padre Fernando de Aragón al sur de Europa, Nápoles, Sicilia, Cerdeña, parte de Francia y América. Todo lo que se conocía de América era suyo. Tenemos que recordar que antes los monarcas eran propietarios de los territorios que gobernaban. Podemos imaginar el poder que eso daba. Ese poder, tanto poder, fue el inicio y el peor de todos sus males. A continuación nos adentramos en la historia, nos adentramos en la vida de la reina Juana. Esto es Conversatorios con la reina. Juana I es la segunda de las hijas y tercera el número de hijos de los reyes católicos. Tenía una hermana mayor, Isabel, después nació su hermano, el príncipe Juan, y después ella un año después. Como tal, estaba muy alejada de lo que es la línea sucesoria, puesto que la sucesión siempre tenía prelación el varón, tenía un hermano, y después había una hermana mayor, o sea que en principio ya era la tercera en esa línea de sucesión. El príncipe fallece muy pronto, pero su esposa está embarazada. Lo que pasa es que la criatura no fue viable, parece ser que fue un aborto y por ahí no había nada que hacer. Automáticamente los derechos sucesorios pasan a su hermana mayor, que ya había sido heredera hasta que nació el príncipe, a luz a un niño, Miguel, el príncipe Miguel, en Zaragoza. Ella fallece, pero la herencia está en manos de ese niño, un niño que sin haber cumplido los 2 años va a fallecer. En ese momento Juana se convierte en la heredera por derecho propio, por un derecho sucesorio.
Hoy podría convertirme en reina de pleno derecho, pero la sangre es más fuerte que el poder, al menos para mí, para Juana I de Castilla. Juana la loca. Tantas veces me lo han llamado que hay noches que llego a creerlo. Nunca he hecho mal a nadie, y sin embargo llevo años encerrada en este palacio de Tordesillas, habitado por los recuerdos. Sin duda ni se la esperaba, ni se la preparó para el trono, pero todo eso pudiera estar lleno de incertidumbres, porque ella fue reina de Castilla. En el propio testamento de Isabel, aunque luego hubo algunos cambios, es declarada como tal. El que no se preparará para el trono es porque termina en Flandes, termina con Felipe el Hermoso, y luego todo el proceso que da lugar. El final de todo es que, si bien no se la esperaba, al menos no se olvidaron de que existía, con todas las confabulaciones que pudieran existir en sus últimos años. Pero lo triste es que evidentemente no llegó a reinar, pero la historia, la literatura y el sentimiento de muchos la hicieron reinar, aunque solo fuera en la memoria. Ella sigue siendo la reina de Castilla. Cuando llegó Juana, Tordesillas lo que era es una villa amurallada. Sus padres, los reyes católicos, habían estado en numerosas ocasiones aquí en Tordesillas. De hecho, el tratado es lo que se firma en su época y es lo que le da más renombre. Y por lo tanto, la villa había ido adquiriendo importancia. Estaba amurallada, tenía 4 puertas de acceso en los 4 puntos cardinales, aparte de diferentes portillos, donde hay numerosas casas nobiliarias. Por supuesto, el Palacio Real, donde ella estuvo recluida, y otro antiguo Palacio Real, que era el Real Convento de Santa Clara, que en ese momento ya había sido convertido y donado a una orden religiosa. Además, numerosas iglesias, hospitales y ermitas. Es decir, un pueblo con una villa con mucha vida y con muchas familias nobles viviendo aquí. Ya hace 8 años que llegué a esta casona. Palacio. Cárcel. No hay más pena que la pena que uno se produce. No hay más dolor que el dolor que uno cura. Siempre supe o quise pensar que antes o después saldría de aquí. Ahora no tengo duda. Estas paredes son mi nuevo cuerpo. Estos pasillos son mis venas. Y estos troncos son mis órganos, ardiendo de furia por una vida que no me corresponde. Espero que María de Ulloa y yo sepamos ocuparnos de doña Juana. No sé el tiempo que estaré o cuándo decidirá el cardenal Cisneros otras competencias para mí. Me ha golpeado en la cara y he reaccionado con buen talante.
ella lo ha sabido entender. Mañana, sosegado y sin apariencia de rencor o venganza, me presentaré en sus aposentos. Nadie entenderá que no utilice la violencia y los castigos, pero mi respeto hacia la reina y mis creencias religiosas no me lo permiten. Mañana volveré. Espero que se encuentre más sosegada. Pase buena noche. El primer recuerdo que tengo de la reina Juana es a mi madre en San Pedro explicando lo que a ella le contaron de la reina, que vivía en San Antolín y que se bañaba los pies en el río y que miraba a lo lejos a ver cuando venía su marido Felipe a casa. Ya después, con el tiempo, con los historiadores, se ha dado cuenta que esto era una leyenda y que la reina Juana nunca estuvo en San Antolín, sino lo que es al lado en las casas que ya no existe en el Palacio Real. Una de las preguntas más habituales que hacen las personas que se acercan hasta aquí y vienen a investigar y nos consultan en la oficina de turismo es uno de los errores históricos que hay sobre la vida de la reina Juana, que es ese lugar donde ella estuvo encerrada. Han surgido siempre muchas dudas, han aparecido en libros, en guías de viaje o en diferentes web errores en cuanto a la ubicación. Se la ha encerrado en el Real Convento de Santa Clara por ser un antiguo palacio real, se la ha encerrado incluso en la torre de la iglesia de San Antolín, y lo que sabemos es que estuvo encerrada en un palacio real que ya no existe y de ahí que hayan surgido tantas dudas. Por lo tanto, sí que es muy habitual que esas personas que vienen a investigar nos pregunten, nos consulten cómo era ese palacio, dónde se encontraba y qué aspecto podía tener. De ahí que tuviéramos la iniciativa desde la Concejalía de Turismo y desde la oficina, ese contacto directo con las personas te da a conocer, por lo tanto, sus necesidades. Y de ahí que decidiéramos atacar el proyecto de realizar una maqueta, un estudio y una maqueta del Palacio Real para resolver esas múltiples dudas que estaban siempre al lugar de encierro, de ubicación de la reina Juana. Cuando Juana I llega a Tordesillas, porque es su padre, Fernando el Católico, el que decide que esto va a ser la residencia de su hija, Juana va a vivir en un palacio que había desaparecido, un palacio que se derribó a partir de 1773, pero que era un palacio real, que había ordenado levantar el rey de Castilla, Enrique III, en torno al año 1400, y donde moraron en diferentes ocasiones los reyes. Ahora vamos a ver dónde vivió la reina Juana mientras el tiempo que estuvo en Tordesillas. Le tenemos aquí el Palacio Real a escala 1,40. Tenía dos plantas, planta baja dedicada a almacenes, personal de servicio, y en la parte posterior la cocina, almacenes y cocina en la parte posterior. En planta alta estaban las zonas más nobles. La reina Juana ocupaba este espacio, tenía 3 estancias, cámara, recámara y retrete. En la antesala de sus estancias su guardia personal, los Monteros de Espinosa. A continuación se reservaba para su padre en las visitas a Tordesillas. Cuando muere su padre, su hijo Carlos V es el que ocupa este espacio. Toda esta fachada miraba hacia el río Duero. Los patios interiores, patio real, patio del rey, donde se entraba, se descabalgaba, incluso entraban los animales. Otros patios para servicio de personal que trabajaba. Aquí la capilla del palacio, damas de compañía y personal de servicio. También los gobernadores ocupaban esta plaza. En la parte más de poniente continuaba la galería que recorría toda la fachada principal y a través de una pasarela se comunicaba el palacio con la iglesia contigua de San Antolín. Y en la planta alta, el único espacio que quedaba, el futuro rey Felipe II, cuando vino a ver a su abuela, se tuvo que alojar porque no quedaba otro espacio libre. Pues al desaparecer el Palacio Real nos gustaría tener un museo, un referente a la vida de ella, igual que tenemos las casas del tratado, tener algo solo dedicado a la reina Juana. Cuando doña Juana muere, el palacio se abandona. Prácticamente ya no se usa por los reyes que sucedieron a esta monarca. Y dadas las características constructivas, era una construcción muy pobre y de poco resistente al paso del tiempo. El último rey propietario, Carlos III, en el siglo XVIII, decide regalar el suelo
y lo poco que quedaba a Tordesillas con la condición de que se hiciera en su lugar una plaza pública. No se cumplió la condición de Carlos III, únicamente se abrió una calle, la calle Nueva, que justamente está ahora donde estaba la puerta principal del edificio, que dividía el suelo en dos. El hecho de que estuviera aquí la reina Juana ha dejado unos iconos turísticos muy importantes. Está la estatua de la reina Juana que preside nuestro Palacio Alto, está la Casa del Tratado donde nos encontramos, está todo el casco histórico de Tordesillas que se ha hecho a su medida, ya que ha sido un pueblo real donde han estado varios reyes, y eso significa y da importancia a nuestro municipio en cuanto a la rareza que ha tenido y la importancia que ha tenido. Cuando en enero de 1516 fallece Fernando el Católico, se va a ser el regente del reino por segunda vez el cardenal Cisneros. Y el cardenal Cisneros, que tenía una mala relación con Mosén Luis Ferrer, y desde luego no era hombre de su confianza, lo va a expulsar literalmente de la gobernanza del palacio y va a nombrar a un personaje que le parece mucho más adecuado, que es Hernán Duque de Estrada. En el poco tiempo que estuvo Hernán Duque de Estrada, parece que el rigor que había en el palacio no fue tan grande. Sabemos que se abrieron algunas ventanas, que se hicieron algunas obras de mejora. Hernán, que durante un tiempo parece ser que su relación con la reina Juana fue buena, incluso rebajó esa vehemencia que la caracterizó y que la llevó a esas turbulencias psicológicas que han sido vistas desde muchos puntos de vista, pero lo bueno es que de alguna manera ese buen comportamiento del carcelero en cuestión permitió que ella tuviese acceso o contactos con parte de la nobleza de Castilla. Juana prácticamente decide no gobernar, se aparta de todas las tareas de gobierno y solo va a tomar una decisión importantísima, que es sacar los restos de su esposo, que estaba en la Cartuja de Miraflores, e intenta llevarlos a Granada. Fernando el Católico, rey de Aragón, se va a hacer cargo de la gobernación de Castilla y va a decidir traer a su hija a Tordesillas. No sabemos si pensó en que fuese una residencia permanente o no, pero lo cierto es que aquí llega en 1509, al finalizar el invierno de 1509, y va a permanecer aquí hasta su fallecimiento en 1555, simplemente con una salida de aproximadamente un año por una pandemia monumental, la peste en aquellos momentos, y que estaba cobrándose vidas en el pueblo y tuvieron que sacarla. De los 3 carceleros que tuvo la reina Juana en su estancia en Tordesillas, vamos a detenernos en la figura de Hernán Duque de Estrada, porque fue el único que la demostró cariño, comprensión. Fue con él, con el único que ella se sintió a gusto, en paz, y durante los 2 años de su estancia en Tordesillas se sintió muchísimo más relajada y más reconfortada. Se dice que fue el último amigo y confidente de la reina dentro del palacio. Desde que su padre la recluyera hace 8 años, creo que este es su mejor momento. Poco es el tiempo que llevo con ella, pero me fascina. Quiero conocer sus pensamientos. El cardenal Cisneros cree que me excedo en el trato, que debería ser más rígido, incluso que debería proporcionarle pavor a doña Juana. Pero creo que es más poderosa la palabra que el puño. Mi reina, de un tiempo acá la noto una gran mejoría. ¿Qué hay de bueno en ser la reina de Castilla si no puedo decidir sobre cómo, cuándo, dónde? ¿Qué hice tan mal? ¿Qué hice tan mal que una mujer enamorada no hiciera? ¿Qué hice tan mal que una mujer traicionada no hiciera? No puedo valorar lo que desconozco. Usted es la reina de Castilla, no lo olvide. En la bondad de haber nacido en tal familia está la calamidad de estar abocada a un destino que no querría ni el más pordiosero de los castellanos. Bueno, vayamos a otro asunto.
¿Le gustaría salir a pasear hoy? Sí. Si alguien conoce alguna cosa de Juana I, y desde luego hasta hace unos años era así, es que Juana estaba loca de amor. Se produce este matrimonio que tiene un interés muy claro, esas alianzas, y después el procrear hijos que van a ser los herederos de esas casas reinantes. Y esto es lo que hay. Si después Juana realmente se enamoró perdidamente de Felipe, pues puede ser. ¿Que Felipe tenía amantes? Ya, eso era lo más habitual. Uno de sus ancestros, el duque Felipe el Bueno de Borgoña, pues se habla que tuvo como una veintena de hijos bastardos, lo cual quiere decir que aquello era bastante habitual. Su propio padre, Fernando el Católico, llegó al matrimonio al menos con 2 hijos anteriores, ¿no? Esto no era una cosa extraña ni muchísimo menos. La relación que tienen entre los dos, bueno, pues es una relación difícil, por cuestiones políticas, y también es una relación difícil porque parece ser, esto sí que es cierto, que Juana pues requería continuamente la presencia de su esposo y el otro pues bueno, pues a veces le parecía bien y a veces le parecía mal, ¿no? A partir de ahí montamos la leyenda y todo lo que queramos, pero lo que sabemos es esto, y como digo, insisto, no era el matrimonio, es por un amor apasionado, ni muchísimo menos. Esto no es Romeo y Julieta, no lo es, por más que nos guste que sea así, y bueno, es lo que hay. ¿Quién podría pensar que apenas una década después del casamiento de Felipe y Juana con 6 hijos, tras la muerte de sus hermanos Juana e Isabel y de su sobrino Miguel de la Paz, se convertirían en herederos a las coronas de Castilla y de Aragón, pero que este sería el peor de sus destinos? Ya son varios días que no come, que no habla, que no siente. ¿Sentir? ¿Sentir? ¿Cómo osa decir que no siento? Más sentir que yo. Por un traidor que me manchó, que me llamó loca. ¡Loca! ¡Loca! La locura de amar a un ser tan despreciable.
Son años de un martirio que debe cesar. Ya es parte de un pasado que a su pesar no cambiará. La traición era parte de la naturaleza de Felipe y entendiendo como puñales cada uno de sus recuerdos, una coraza debe poner para no seguir sufriendo. El ardor incontenible de su ser. Años han pasado, pero no puede olvidar. No puede comprender que Felipe no entendiera lo que les unía, lo que eran. Su codicia, el amor por sí mismo y por dar rienda suelta a sus instintos más primarios estaban por delante de lo que sentía por Juana. Cabe pensar que nunca olvidará y que los actos de un pasado marcan la vida sin poder ser quien eras antes de dichos actos. El hecho de que la reina Juana estuviera aquí hace que hablar de Tordesillas sea hablar de historia en mayúsculas. Le traiciona a todo el mundo. Incluso hay una parte de su historia que es muy curiosa, historia que no conocemos, historia que no se documenta. Dicen las fuentes que parte de esa documentación desde hasta Felipe II. Su nieto la corta, la hace desaparecer. Hay como una especie de nebulosa. Pero la documentación histórica en España y en Castilla está muy bien. De hecho, tenemos el archivo de Simancas, que es el archivo documental de la realeza española, donde aparecen los primeros datos y donde se empieza a cuestionar esa locura de una reina, que luego, claro, el cine y la literatura y los románticos se encargaron de darle vida. Pero qué pena, qué triste, qué triste. Para mí la reina Juana lo que más me sorprende es que yo creo que es una revolucionaria de su época. Yo creo que es la mujer que más ha sufrido en la historia, la que más ha podido cautivar tanto a hombres como a mujeres, y es un icono ahora mismo para estos años que estamos, estos tiempos que estamos defendiendo la igualdad contra el hombre con la mujer. Yo creo que la reina Juana representa esa figura de mujer independiente, de mujer que tuvo que liderar un país, un reino como Castilla, y lo hizo como lo hizo desde aquí. Días de tranquilidad y sosiego sí tuvimos. Nadie diría que Juana tenía una buena charla o que podría tener mesura. Pero después de todo sí tuvimos esos momentos. Podía empatizar, comprender, atender e incluso sucumbir a una realidad distinta a la que siempre le había sido fiel. En ocasiones era traumático llegar a plantear un designio como el que planteaba Juana. La loca, dicen. Yo digo la retenida. Es un gozo poder ver a otra Juana distinta. Incluso en los lugares más oscuros e inhóspitos sale el sol. Hoy asumo con resignación que este es mi lugar. Aunque hubo otro que no fue así en Flandes, ¿no es cierto? Sí, nadie hubiera imaginado un devenir así. Primero, retenida por mi madre, a posteriori por mi padre. ¿Qué más puede pasar? ¿Qué me deparará el futuro? Como usted dice, mi reina, solo el futuro lo sabrá. Pensemos la que se monta en 1520 con la llegada de los comuneros, que donde vienen aquí por algo, vienen aquí porque aquí está la reina, y ellos lo que quieren es la firma de la reina. Había que aislar a la reina, que siempre fue reina hasta el día que falleció, el Jueves Santo de 1555. El año 1521 supone la pérdida, el golpe más duro que se da a la Revolución Comunera, que es una revolución, según cuenta Josep Pérez y un montón de investigadores históricos. Esto ya está súper reconocido, que aquello no fue un movimiento y una escaramuza de 4
nobles que aparecieron, no, eso empezó con 4 nobles y terminó en una revolución del pueblo. Entonces, para Villalar, que es donde se da la batalla, desgraciadamente, posiblemente hubieran cambiado el ritmo de la historia, no se sabe si para bien o para mal, pero para los intereses de Castilla sí que hubieran cambiado. Eso está. Entonces, para Villalar, el que suceda el hecho allí es lo que le da nombre y personalidad al municipio, que no adopta el apellido hasta el 1932, o sea, Villalar es Villalar hasta 1932, donde se da el nombre de los comuneros. Se venía diciendo siempre, incluso casi en plan despectivo, a los habitantes les decían los comuneros. Nos encontramos ahora en un espacio frente a las Casas del Tratado, donde se ha situado una exposición al aire libre dedicada a lo que ocurrió en Tordesillas hace 500 años durante la estancia de la reina Juana. Y es que aquí en el año 1520 las tropas comuneras, el ejército comunero viene a Tordesillas, porque aquí está la reina, vienen en busca de su apoyo y aquí estarán durante meses buscando el apoyo, la firma de la reina, y durante ese periodo Tordesillas va a ser un enclave muy importante. Esta exposición lo que refleja es eso, de una forma resumida, esos acontecimientos históricos que pasan en Tordesillas, un poco la historia de la reina, qué es lo que sucede y luego también en qué escenarios dentro de lo que es el municipio son los escenarios más importantes de ese levantamiento comunero. En esa revolución lo que se pedía o lo que surgió fue la incipiencia de las primeras constituciones de todo el mundo. O sea, la Constitución americana está influenciada por el hecho comunero, por la Revolución Comunera y lo que fue la Junta de Tordesillas, aquí mismo, que se dio todas las reivindicaciones de la Junta de Tordesillas, en ellas han inspirado las distintas constituciones, tanto americanas como europeas. Bueno, pues en la exposición explicamos un poco cómo es esa reina, esa reclusión, una reina que está olvidada, que está viviendo acompañada de su hija Catalina, y cómo de repente, en pocos meses, se va a convertir Juana, Tordesillas y este Palacio Real en el epicentro de todo ese levantamiento comunero. Esa forma de vida encerrada va a cambiar, los comuneros vendrán aquí se instala la Santa Junta Comunera durante meses, hasta que en la noche del 5 al 6 de diciembre las tropas imperiales atacan Tordesillas con la artillería, hacen un portillo en la muralla, entran, vencen, los comuneros tienen que huir y ahí empieza, digamos, que el declive o la derrota del levantamiento comunero. Para Villalar, celebrar los 500 años de lo que fue el acontecimiento que allí se produjo es imprescindible para que la gente acuda a Villalar y dé testimonio de apoyar a lo que fue esos principios de igualdad, de justicia y de libertad que eran las consignas de los comuneros. La reina Juana está hilando, apostada al ventanal, enfermo de mal de amores, ¿quién la pudiera sanar? Cuando a tanto se persigue, ya no es de cuerdos amar. Toma el copo, lanza el uso y otra vez vuelve a empezar. Doña Juana está muy triste, sabe Dios por qué será. Doña Juana está muy triste, sabe Dios por qué será. Llegaron hombres de fuera, hablando un extraño hablar. Si las encinas les niegan, rasarán el encinar. En Castilla ya no mandan los que debieran mandar. Ay del pueblo si supiera darse un nuevo capitán. Doña Juana está muy triste, sabe Dios por qué será.
Doña Juana está muy triste, sabe Dios por qué será, sabe Dios por qué será. La reina Juana de Castilla contó con una esmerada educación musical, con excelentes preceptores que en otras disciplinas de la humanística le formaron profundamente, ¿no? Era una políglota, hablaba latín, hablaba francés perfectamente a temprana edad y seguramente contaría, para hablar de esa manera, con un buen oído, ¿no? El hecho es que, gracias a la música, pudo con certeza llevar su cautiverio, su, digamos, falta de libertad de movimientos, tocando diferentes instrumentos y seguramente cantando. Entre los instrumentos que ella interpretó, que ella utilizó, está el realejo, que es un órgano, organino, también llamado órgano positivo, pequeño, pero muy utilizado en aquella época para música religiosa, para música sacra. Y posteriormente, posiblemente, pudo interpretar el llamado virginal, del latín virginalis, que llamado así porque era un instrumento de las muchachas, presumiblemente de las vírgenes, ¿no? Y ese instrumento fue traído de Flandes, donde estuvo muy de moda a principios del siglo XVI, por su hijo, por el emperador Carlos. Para la reina Juana de Castilla fue seguramente un bálsamo para su alma, algo con lo que pudo nutrir el espíritu de una persona privada de la libertad que hubiera querido tener. Doña Juana está muy triste, sabe Dios por qué será. Doña Juana está muy triste, sabe Dios por qué será. Las campanas arrebato llaman a la vencida, las siembras en la meseta comienzan a buen segar y a través de los pinares se llega hasta el encinar. Surgen orcas, surgen hoces, las guadañas surgirán. Doña Juana está muy triste, sabe Dios por qué será. Doña Juana está muy triste, sabe Dios por qué será. Acuden de todas partes formando comunidad, populares, comuneros, el pueblo en su dignidad. Y ataja por los rastrojos si hay afrentas que vengar, el pueblo luchando sigue, la reina en cautividad. Doña Juana está muy triste, sabe Dios por qué será. Doña Juana está muy triste, sabe Dios por qué será. Castilla ya no es Castilla, ya solo es tierra de pan. La tierra ya no es la tierra, que tan solo es propiedad. Y su pan los castellanos con sudor lo han de amasar. Ay del pueblo si quisiera darse un nuevo capitán. Doña Juana está muy triste, sabe Dios por qué será. Doña Juana está muy triste, sabe Dios por qué será.
sabe Dios por qué será. Es importante que el recuerdo de la reina Juana siga vivo porque seguirá vivo el recuerdo de la historia de España. Se han realizado a través de años pues, multitud de actividades en torno a su vida, visitas teatralizadas, visitas guiadas, exposiciones, espectáculos multimedia, incluso juegos con niños que han tenido muchísima aceptación con los turistas, hasta financiar y colaborar con el Centro de Iniciativas Turísticas de aquí de Tordesillas para la recreación de la reina Juana cuando llega a Tordesillas. El Centro de Iniciativas cumple 30 años. 30 años con un único objetivo, Tordesillas, su promoción turística a través de la historia. Somos una asociación de vecinos empeñada en que se conozca el patrimonio cultural e histórico que Tordesillas tiene. Fue ciudad de reyes durante más de 2 siglos, con 2 palacios reales. Aquí se firmó el Tratado de Tordesillas. Y además, no todas las localidades pueden presumir de haber contado entre sus vecinos con una reina. Juana I de Castilla, a ella me estoy refiriendo. Llevamos 17 años recordando su llegada un frío día del mes de marzo del año 1509. Aquí permaneció hasta su muerte, 46 años después. Queremos reivindicar la figura de esta mujer, tan maltratada por su familia y por la historia. Conocer su vida nos ayudará a entender más sobre su locura. Cuando empezamos con la recreación, en apenas un mes hicimos un montón de trajes. El primer año fueron alrededor de unos 120 trajes. Nos costó, ¿eh? Tuvimos a toda la población de Tordesillas cosiendo trajes de castellano, de monteros, de acompañantes de la reina, de cortesanos, pero al final salió. Y poco a poco hemos ido evolucionando. Ahora tenemos alrededor de unos 200 y pocos trajes de muy diferentes estilos y hemos ido ampliando también con otros a mayores que en un principio no participaban y hemos hecho participar también a mujeres. Porque hay que decir que el primer año cuando empezamos no participaba ninguna mujer, solamente las damas de compañía de la reina. Y al final llevamos desde el año 2012 haciéndolas partícipes, como no podía ser menos, acompañando a la reina, 40 mujeres, que también empezamos con 15. Imaginaos cómo ha ido evolucionando todo esto. En total participamos más de 300 personas en esta recreación. Unos son monjes, otros damas de compañía, personal de la corte, la Guardia Personal Castellana, la Guardia Real de la Reina, los monteros de Espinosa, viene su padre Fernando, su hija Catalina. Entonces todo eso son trajes todo diferentes. Y las luceras, que son las que acompañan en los laterales del camino en su paseo, en el recorrido de la reina. El año que fue reina Juana coincidió con el 5º centenario, fue en el 2009, algo que para mí fue, la verdad, todo un reto. Teniendo en cuenta la importancia del personaje de la reina Juana para Tordesillas, teniendo en cuenta todo el esfuerzo que hay detrás, sobre todo por parte del Centro de Iniciativas Turísticas para cada año sacar esta representación adelante, teniendo en cuenta también los más de 200 y pico personas que participan y que la reina Juana era el personaje más importante, la verdad que fue todo un reto para mí. Para el papel de la reina Juana me informé y me preparé leyendo el libro del profesor Zalama, Vida cotidiana y arte en el Palacio de la Reina Juana I en Tordesillas. Para mí ese día fue muy bonito, muy emocionante y lo recuerdo como un momento en el que rendí honor a nuestra reina, la reina Juana I de Castilla, una persona que no tuvo voz en su momento, que fue maltratada a lo largo de la historia y que lo vi como un momento especial para poderla rendir homenaje a ella y desde luego a todas aquellas mujeres que a lo largo de la historia y hasta la actualidad han sido maltratadas y se las ha privado de voz. Tengo muchos recuerdos porque lo disfruté mucho. Tengo 2 momentos, la entrada a la plaza, sobre todo cuando el padre de la reina la intenta convencer de que Tordesillas es un buen lugar para quedarse. Otro momento fue el final de la representación que simula la entrada a la reina en el palacio.
Ese momento, con ese portazo final, fue muy emocionante. Si me tuviera que quedar con uno de los momentos, el que tengo grabado así en la retina fue una vez en la plaza, cuando la mayoría de participantes estábamos todos allí. La verdad que ese día acompañó mucho el tiempo, el público, y me quedo con ese momento. Para mí ese momento fue el más especial de todos. Les diría a las próximas reinas que disfruten muchísimo de este momento, que se documenten, que lean, que es un personaje histórico tan importante para España, que hay que intentar representar con la mayor veracidad y responsabilidad que ello conlleva, y que sobre todo que espero que se sientan tan bien acogidas como lo estuve yo en aquel momento, tanto por el Centro de Iniciativas Turísticas de Tordesillas, que preparó este proyecto tan interesante para rescatar de la historia un personaje olvidado, como hacia el Ayuntamiento de Tordesillas, y por supuesto que disfruten del séquito que las va a acompañar, porque yo desde luego les doy las gracias a todos aquellos figurantes que aquel día me acompañaron y sin los cuales no sería posible esta representación. El consejo que le doy a las futuras reinas es simplemente que se animen, porque lo van a disfrutar un montón y lo van a tener en el recuerdo para siempre. O sea, no hay vergüenza, no hay nada. Yo se lo recomiendo a todo el mundo, disfrutar de ese momento y de ese día que desde luego es muy especial. En 2015 mi hermana fue seleccionada para representar a la reina Juana en la recreación histórica en marzo. Y bueno, pues se me ocurrió la idea de realizar una pieza muy representativa de la reina para ese evento. Doblemente especial para mí al tratarse de mi hermana y de un personaje tan querido como es la reina Juana para cualquier tordesillano. De la pieza que elaboré, de aquel prototipo que elaboré para la llegada de la reina, surgió una colección bastante extensa que se basa, pues, como os digo, en los elementos más recurrentes de las joyas con las que se retrata a la reina Juana. Han sido muy importantes para mí esos retratos en los que se la representa en su edad adulta, puesto que el protagonista, en cuanto a los complementos y las joyas que luce, pues es este medallón que nosotros, bueno, hemos representado con esta gema central roja, que es un jade facetado y con esa doble corona de pétalos que lo enmarcan. Una pieza muy importante, al parecer, porque se la representa en muchos retratos con él, pero a ciencia cierta no nos ha quedado mucha documentación sobre él. En el futuro me gustaría continuar elaborando piezas, seguir reproduciendo piezas, como por ejemplo una muy rica en cuanto a ornamentación y con una pieza central que es una gema, una esmeralda, y que acaba en una gota bastante peculiar, una perla. Y bueno, pues sí que me gustaría continuar con esta serie, puesto que después de elaborar este medallón han surgido bastantes tipos de pendientes, pulseras, anillos abiertos, cerrados, bueno, en fin, la verdad que la reina Juana a día de hoy sigue inspirando y seguirá. Como alcalde de Tordesillas, pues me siento muy orgulloso de Tordesillas y de lo que significa la reina Juana para nuestro municipio y sobre todo pues, de todo lo que se realiza alrededor de nuestra reina. En marzo, por ejemplo, se realiza desde hace varios años ya la recreación de la reina Juana, donde participan muchísimos vecinos, donde lo organiza y lo coordina el Centro de Iniciativas Turísticas y donde participamos y colaboramos prácticamente todos, porque para nosotros la recreación de la reina Juana y la reina Juana es lo más importante que tenemos a la hora de representar y recrear. También se recrea el Día del Tratado de Tordesillas, el 7 de junio, y bueno, todo lo que engloba el que estuviera aquí la reina Juana, en lo que nosotros organizamos y preparamos para recordarla y recordar lo que pasó en Tordesillas en los años atrás, la historia de Tordesillas, al final la historia de España. Bueno, pues la Asociación Cultural El Palenque Medieval se fundó sobre todo pues para intentar reconstruir las tradiciones y ahondar en la historia de Tordesillas, y dentro de la historia de Tordesillas principalmente en la reina Juana, pues por lo que te digo, que siempre en Tordesillas ha sido
un personaje al que se le ha tenido un especial cariño. Entonces, desde el año 2012, por ahí, hemos hecho excursiones donde, siempre con algo relacionado con Tordesillas, pues Zaragoza, Toledo, Sevilla, Granada, visitando la Capilla Real, donde están enterradas tanto la reina Juana como sus padres o su esposo, y el año pasado, por todo esto de la pandemia, nos íbamos a ir más fuera, nos íbamos a ir a Sicilia, y con esto lo suspendimos. Entonces, para nosotros la reina lo que tenemos que hacer es conocer bien que estuvo aquí, los años que estuvo encerrada, los motivos, pero también conocer su historia, su nacimiento, como fue en Toledo, y su entierro después de Tordesillas en Granada, junto a sus padres y su marido. Nosotros, otra de las iniciativas que se nos ocurrieron en el 2019 fue el hecho de recrear qué es lo que se comía dentro del palacio, o sea, cuál era la vida que se realizaba dentro del palacio, y empezamos por el tema de la comida. Pues aquí delante tenemos un postre que según Julio Valles era típico de la época de la reina Juana. Era un postre muy sencillo, era una masa de harina con agua. Como nosotros ya somos un poquito más modernos, pues utilizamos la masa de la empanadilla, y por dentro que metían, pues eran productos que ellos tenían habituales, que podía ser queso acompañado de algo. Entonces, estas que tenemos aquí delante son queso acompañadas de piñones y de pasas. Todo bien emborrachado con miel. Bueno, pues el hipogras es vino, hay que tener en cuenta que el vino que se hacía entonces no es como el que se hace ahora, y entonces era un vino como muy rústico, al cual se le añadía un poquito de agua, y luego, claro, para poderlo beber, porque si no estaría demasiado fuerte, le iban añadiendo un poquito de azúcar y diferentes especias, y sobre todo lo tomaban caliente. Entre las especias, por lo que nos han comentado, pues estaba la canela, estaba el romero y el jengibre y de ese tipo de especias, que hay que colarlo 2 o 3 veces. Desde luego tuvo que ser muy desgraciada, porque si bien ya con su madre tiene problemas cuando no la impide salir del Castillo de la Mota, pero los tuvo también con su padre y posteriormente los tiene con su propio hijo. Casi una vida en una incertidumbre, donde las confabulaciones de palacio, el reparto de las dinastías, los consortes y los casamientos, la meten en medio de una turbulencia histórica impresionante que a veces uno se para a pensar, pobre mujer, su padre, su madre, su propio hijo, su marido, que en cierta medida la traiciona y la pretende alejar y engañar por miedo a no poder ostentar el trono de Castilla. Desde luego fue muy desgraciada. Lo que más les sorprende a los turistas cuando vienen es cuando ven que el pueblo de Tordesillas reconoce a su reina como lo que fue, no una reina loca, sino una reina de Castilla que fue un icono a nivel de Castilla y a nivel mundial, porque al final la capital del Reino de Castilla, el más grande que había en el planeta en esos momentos, estaba aquí en Castilla. Y les sorprende mucho el trato que tenemos y cómo hablamos de ella, que al final nosotros nos ha dejado un legado muy grande y custodiamos su historia y su legado. Claro. El apelativo con el que se conoce a la reina Juana es la loca. No me extraña que al final pasará la historia como la reina Juana o la loca, porque era para volverse loco todo lo que tuvo que pasar esta mujer en aquellos años. Estaba loca de amor, estaba cuerda. La loca no estaba loca. Con 29 años no me gustaría estar en la piel de una mujer incomprendida por 2 personas tan importantes en su vida como son su padre y su hijo. Por la situación política que fuera o por el momento puntual que fuera. La verdad que no me hubiera gustado estar en su piel para nada. ¿Qué sabemos de la reina Juana? Sabemos de la reina Juana que tuvo un comportamiento muy extraño. Sabemos que ella atacó en algún momento, estando en Flandes, a algunas mujeres pues consideraba que eran amantes de su esposo. Sabemos que doña Juana pues, con frecuencia se negaba a comer, se negaba a dormir en la cama, se negaba a cambiarse de ropa, a lavarse o se lavaba continuamente. Todos estos son datos que nos van dando diferentes personajes. Yo creo que Juana para nada estaba loca, aunque su situación, lo más seguro, o sea, lo más normal hubiera sido estarlo. Creo que era una persona totalmente incomprendida y maltratada. Simplemente eso, que no es poco.
Sabemos de una actuación curiosa, cuando en 1506 vienen a España, pues hay una tremenda tormenta en alta mar que acaba destrozando algunos barcos y todos están muertos de miedo, y ella salió ahí al puente de mando y dijo que me sirvan la cena. Entonces, son actuaciones extrañas, ¿no? La reina Juana nunca ha estado loca. Yo creo que al final es lo que ha quedado en la historia. Fue una mujer maltratada por la historia, fue maltratada por los reinos tanto el reino de su padre y el reino de su marido, pero al final fue una reina que la responsabilidad que conllevaba ser reina de un reino como el de Castilla, pues pudo con ella y al final pues quedó aquí. Pero vamos, yo nunca en Tordesillas no se la relaciona con la locura, todo lo contrario, fue una mujer adelantada a su tiempo que no pudo con el tiempo en el que vivía. Cuando ella va a ser sacada de Tordesillas por la peste, aquí, ya en Tordesillas, pues ordena que se haga una hoguera donde manda quemar una serie de cosas que considera que no son necesarias. Como algunos de los sirvientes pues deciden tomar esas prendas, la ropa, cosas que les podían servir, pues nos cuentan los testigos que ella desde el corredor del palacio les puso a tirar tejas o ladrillos o algo por el estilo. Claro, esto son cosas que no son propias ni muchísimo menos de una persona de su categoría, no lo son, ¿no? No olvidemos que estuvo encerrada en Tordesillas 46 años, que tuvo unos carceleros que rozaron lo tirano y que aquello se ocultó. Entonces, lo dejo ahí, una persona que está durante todo ese tiempo, no sé yo cómo hubiera acabado. Cada uno puede sacar una conclusión, y es lo que decimos. Yo, a los turistas, esa pregunta la hace todo el mundo. Y claro, la respuesta nuestra es: hay que conocer su vida, porque esta mujer empieza a tener su vida condicionada desde los 11 años, cuando la casan con Felipe el Hermoso, y hasta los 16 no le conoce. O sea, tú fíjate todo lo que pasó después. Todos los sucesos que le han ocurrido a ella, prácticamente desde que nace, porque ser la tercera hija de los Reyes Católicos sin estar preparada para gobernar, eso también la condicionó. La forma que se la casó con Felipe el Hermoso a los 11 años, a los 16 es cuando le conoce, luego se descubre América, hereda toda América, no estaba preparada para gobernar, ese poder era absoluto, absoluto y grandísimo, y tan grande, que no pudo sospechar nadie en ese momento tenerlo. Juana no tenía esas ansias de poder, así como Isabel, su madre, sí que se la describe en la historia como una persona con fuerza para reinar. Juana quizá no, pero por los escritos, por las cartas que hemos leído de la época, tampoco nos podemos basar en esa figura de Juana pasiva. Nosotros, relacionado con el Tratado de Tordesillas, hemos leído y hemos visto en las crónicas cartas donde Juana se preocupa también por los indígenas. Es decir, que no quiere luchar contra su padre, no quiere luchar contra su marido y después contra su hijo, no quiere luchar contra su propia sangre para ser ella la que gobierne, pero tampoco la vamos a considerar como un personaje nulo y cero, puesto que en las cartas que hay de la época no lo parece que sea así. Los documentos que sanciona son muy pocos, y desde 1507 no se conserva ninguno, aunque todas las cartas estén encabezadas con su nombre, pero las firmarán otros por su nombre, bien su padre, bien Cisneros, bien su hijo, en fin, ella no. Ahí es donde empieza el verdadero calvario de esta mujer, cuando se la nombra por la línea de sucesión que le correspondía de esa manera, ser reina de Castilla. Ahí empieza el verdadero calvario. Todos ambicionaban lo que suponía ser reina de un territorio tan extenso. Desde luego fue un personaje de una actitud bastante extraña. Si estamos pensando que esta locura supuesta fue una locura de amor, bueno, en fin, de amor, enloquecer hasta esos extremos parece demasiado, ¿no? Pero en cualquier caso, ella tuvo un extraño comportamiento durante toda su vida, y eso impidió que ella hubiese sido igual que su madre. No es una cuestión de que fuese mujer, su madre era mujer y fue reina. Ella podría haber sido reina, si ella, y lo fue, reina fue, pero si no gobernó, su madre ya lo creo que gobernó, si ella no gobernó fue sencillamente porque no quiso. Quizá, como dice Isabel la Católica en su testamento, cuando nombra a su hija heredera, dice: si no quisiere o no pudiere. No sabemos hasta qué punto no quiso, hasta qué punto no pudo.
Lo cierto es que sus facultades mentales en algún momento no estuvieron acorde a las necesidades y a la realidad. Doña Juana acabó loca en el Palacio Real de Tordesillas porque no pudo superar todos los condicionantes que supuso su vida desde que nace. Nosotros lo que nos hemos dedicado realmente es mucho a estudiar, a leer las publicaciones, asistir a congresos, y lo que sí que hemos comprobado es que hay historiadores que tienen versiones diferentes. Hay unos que la sitúan como loca, otros que terminará como loca, es decir, que no estaba loca, pero que sí que lo tiene que terminar después de esos 46 años encerrada y en cierto modo maltratada, y otros que para nada la consideran loca y que sino simplemente es una víctima del poder en ese momento. Por lo tanto, nosotros nuestra respuesta habitual desde la Oficina de Turismo de Tordesillas es decir, es un enigma de la historia de España. Les recomendamos a todos que lean, estudien, vengan y que saquen sus propias conclusiones. Hace apenas un año pasó a ser nominalmente reina de Navarra y soberana de la Corona de Aragón. Es la primera reina de las coronas que conforman la actual España. Pero todo ello no le produce alegría, ya que aun teniendo días de sol, la lluvia, la sombra y la niebla tienen copado todo su ser. En solo 2 años marcharé con la llegada de Carlos I y no volveré a encontrarme con doña Juana. En estos 2 años ha notado una notable mejoría solo tratándola con comprensión. Si el pueblo conociera como yo conozco a doña Juana, no aceptarían su reclusión. Si la reina Juana hubiera apoyado al movimiento comunero sin ninguna cortapisa, porque sí que le apoyó, pero lo que no ocurrió es que dio el paso ese definitivo de apoyo para decir que yo me pongo de este lado y cortaría lo demás. Esto hubiera sido para Castilla, hubiera sido, yo pienso que habría sido la auténtica revolución, porque en esos principios que se inspiró la ley perpetua o la ley de Tordesillas, si se hubieran desarrollado, que algo hizo el emperador después, pero si se hubieran desarrollado esos principios, nosotros hubiéramos sido el principio de todas las democracias y nos habíamos adelantado siglos a la historia. Seguiré aquí. Pasaré a la historia como la reina loca. Pero soy la primera reina de España. Madre de reyes, de reinas y emperadores. Mi sangre sigue latiendo en Europa. Y si es verdad mi locura, muchos la llevan consigo. Tengo la teoría que la guerra de los comuneros se producirá al haber presentado a la reina Juana una mejoría muy grande, y al permitírsele la visita de los nobles, estos terminarán sospechando que no estaba enferma y que eran maniobras palaciegas las que difamaban con su locura. Posteriormente Denia, su carcelero a mi salida, vuelve a encerrar a la reina. 1 año después se producirá el levantamiento comunero que la sacará de la cárcel, y le pedirán que ejerza el poder que por derecho debía ostentar. Pero ella se negará a ponerse en contra de su hijo a pesar de que éste le retenga. Los comuneros serán derrotados, y Bravo, Padilla y Maldonado sus cabecillas ejecutados. Volverá a ser encerrada. Morirá el 12 de abril de 1555, tras 46 años de reclusión y soledad.
Un viaje es una oportunidad única para vivir nuevas experiencias, para descubrir gente y lugares con arte, historia y tradición. Aunque siempre terminemos buscando lo que realmente nos gusta. Los momentos más especiales del camino, al final, tienen el sabor de siempre. Pastelería Galicia. Innovando lo tradicional.